nuestra serie expositiva de Romanos. En esta mañana vamos a ocuparnos de los versículos 16 y 17 del capítulo 1. Si bien recordáis, estuvimos considerando los versículos del 8 al 15. Bájale un poco, sí. Está un poco fuerte, sí. Vale. Estuvimos considerando, como digo, los versículos del 8 al 15 y estuvimos recordando esos 5 motivos espirituales que se ejemplificaban claramente en el apóstol Pablo y que además nos hablaban de ese imperativo del apóstol Pablo de visitar a los hermanos en Roma y de bendecirles con el Evangelio. El tema principal desde el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola a los romanos, que además definíamos como un tratado evangelístico, porque así lo es, y por lo tanto el apóstol Pablo ahora en los versículos 16 y 17 nos va a proveer de un resumen magistral del contenido de este evangelio, que va a resumir en solo 2 versículos. Y en esta mañana no vamos a ocuparnos de mucho más texto, y bueno, podríais decir, pues así vamos un poco a paso de tortuga, ¿no? Hoy sí que no me importa que vayamos a ese paso de tortuga, porque posiblemente estemos ante el tema principal del corazón de un creyente. Resumido en 2 versículos. No es tan solo el corazón de la carta a los romanos, no es la tesis de la epístola a los romanos, es el corazón del evangelio mismo, es el corazón del cristianismo mismo. Así que con esas expectativas creo que en esta mañana podemos desgranar aún más si cabe. Si lo hemos hecho en el pasado, pues muy bien. En el día de hoy quizás haya algún dato, haya algún detalle que estoy seguro que el Señor trae a nuestro corazón para bendecirnos y podamos, sobre todo, poner en práctica ese poderoso mensaje del versículo 16 y 17 de este capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como hemos hecho en todos los pasajes que hemos ido tocando en esta serie expositiva, le hemos puesto un título y en este caso el apóstol Pablo me lo deja bastante fácil. El versículo 16 casi que nos provee un título, un mensaje que no avergüenza. Y en esta mañana vamos a dar razones en base a lo que el apóstol Pablo nos expone en estos 2 versículos de por qué el creyente no puede avergonzarse de ese mensaje tan poderoso. Y es que en estos 2 versículos que acabamos de leer, como hemos dicho, no solo encontramos el corazón o la esencia de la carta de Pablo a los romanos, sino que estamos ante el corazón del cristianismo mismo, el corazón del Evangelio. Pablo no declara tan solo la tesis de la epístola, sino que expresa el tema más importante para un creyente. Ese tema que contiene la verdad que más transforma la vida de las personas, la cual Dios ha depositado en manos de los hombres. Porque como hemos dicho, si tú eres creyente, en el día de hoy no ha habido otro tema, ni habrá un tema más importante que Cristo y que su cruz. Y si no eres creyente en el día de hoy, no hay un tema que cambie las vidas como el tema del Evangelio. Ningún otro tema tiene poder para perdonar pecados en base al sacrificio de Cristo. Y justamente el apóstol Pablo nos quiere presentar ya de manera poderosa este mensaje en estos 2 versículos. Por eso dice John MacArthur que entender y responder positivamente a esta verdad equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona, lo que nada ni nadie puede hacer en este mundo. Porque como cantábamos desde pequeños, si Cristo no cambia tu vida, ¿y cómo termina ese cántico? Jamás podrá cambiar. Lo que Cristo no haga en tu vida, nada ni nadie puede hacerlo, pero lo que Él haga es inigualable. Ahora bien, el tema que Pablo desea exponer en esta tesis evangelística y sobre el que van a girar estos 2 versículos responde a una pregunta. Y en esta mañana vamos a poder responder a esa pregunta con la ayuda del apóstol Pablo de manera poderosa, rigurosa teológicamente y muy excelsa para el creyente. ¿Y cuál es la pregunta que está en la mente del apóstol Pablo cuando escribe estos 2 versículos? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo
perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su propia justicia? Y no es fácil responder a esa pregunta. Porque, querido hermano, querida hermana, si entendemos lo que Pablo nos enseña en estos 2 versículos en el día de hoy, no solo vamos a entender el fundamento del cristianismo, sino aún más importante vamos a entender qué fue lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo para reconciliarnos con Él, y vamos a poder dar respuesta a esa pregunta. Obviamente sin Cristo es imposible, por eso vamos a presentarlo en esa ecuación de manera gloriosa. No habría solución a esa ecuación o a ese problema sin Cristo. Y para situarnos muy brevemente en contexto, obviamente no vamos a considerar los 15 primeros versículos de este capítulo 1 porque ya lo hemos hecho, hemos profundizado en ellos, así que simplemente una pincelada para recordar de qué ha estado hablando Pablo antes de los versículos 16 y 17. Pablo había introducido la carta a estos creyentes en Roma, manifestando, entre otras cosas, su ferviente deseo de ir a visitarles, para compartir con ellos el Evangelio. Quería bendecirles con el Evangelio. Y recordad que si Pablo se presenta en el capítulo 1, versículo 1, si introduce a los destinatarios, si expresa los deseos de bendecirles, todo lo va a hacer en función del Evangelio, porque ese es el tema principal de la carta a los romanos. Así que Pablo ya se ha preocupado en exponer claramente la autoría, poder, autoridad y finalidad de este Evangelio. Así que, como hemos dicho, Pablo nos va a proveer ahora de una condensación magistral, un resumen magistral del contenido de ese Evangelio que él introduce con una extraña declaración. Una extraña declaración. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Alguien dijo que estas 5 palabras introducían la declaración más importante que jamás haya sido escrita. Y si es tan importante, Pablo, ¿por qué dices que es extraña? Bueno, es extraña porque, humanamente hablando, si había un hombre en aquella época en relación con el Evangelio de Dios que podría avergonzarse de predicar el Evangelio de Dios, de vivir bajo el Evangelio de Dios, de ministrar en base al Evangelio de Dios, si hiciésemos una lista, posiblemente el primero sería el apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, su pasado, en primer lugar. Pablo tenía motivos para avergonzarse del Evangelio en base a su pasado. Sí, y muchos. Y ya estuvimos reflexionando en la introducción, en el capítulo 1, versículo 1, de ese Saulo de Tarso. Pablo ha venido a ser lo que es, solo por gracia, solo por fe, solo por medio del Evangelio, pero ¿quién era y qué era ese que ahora es Pablo, apóstol de los gentiles? Era Saulo de Tarso y era un fariseo samaíta. Y ya explicamos lo que ese título conllevaba. Este Saulo de Tarso se creía ser un agente de Dios enviado a este mundo a librar a Israel, la nación escogida de parte de Dios, de todo atisbo de paganidad. Y así preparar la venida para el Mesías, porque ese Saulo de Tarso no creía que ese Jesús, un carpinterillo pobre y desgraciado de Galilea, que el concilio gobernante judío tenía por un endemoniado, por un rabí despreciado, y encima malditamente muerto, por decirlo de una manera clara, porque murió en una cruz. Y ahora vamos a explicar qué significaba para un judío que Jesús muriera en una cruz. Lo siento, pero no, ese no es el Cristo. El término griego para designar al Mesías, al ungido de los ungidos, al escogido entre los escogidos. Esto es lo que tenía en su mente el viejo hombre del apóstol de los gentiles, de Pablo. Y no os preocupéis que Saulo de Tarso está aquí para resolver ese problema de la paganidad. Porque al igual que hicimos con Jesús, un farsante, a los que creen que el Cristo tiene un nombre y es Jesús, hay que matarlos. Y Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco, justamente estaba pretendiendo ampliar su encomienda samaíta para aspirar a más regiones de Israel y poder librar de la paganidad a esta nación. Quería matar a más creyentes, quería perseguir más a la iglesia. Pero ya sabéis lo que ocurre camino a Damasco. Los planes de este Saulo de Tarso se truncan totalmente. Es transformado por el Evangelio de Cristo. Y nos sorprende ahora que ese fariseo samaíta
cambie su nombre a Pablo y en el capítulo 1, versículo 1, se presente como siervo de Jesucristo. Si buscamos el término griego siervo, obtendremos el vocablo doulos, el grado más bajo que en la gramática griega se puede expresar para definir a un esclavo, el que está más abajo del todo, el que no tiene voluntad por sí propia, todo lo que hace o deja de hacer es porque es voluntad de su amo. Y ahora ese fariseo samaíta que odiaba a Jesús y perseguía a los cristianos, está diciendo que él todo lo que hace y deja de hacer es porque su dueño absoluto y Señor, que es el Mesías y que tiene un nombre, Jesús, lo dice, o es voluntad de él. Pero no solo esto, sino que tiene una encomienda, ya no es samaíta, es apostólica, y encomendada por parte del Señor Jesús. Versículo 5 del capítulo 1, predicar el Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que si lo primero ya nos daba problemas a la hora de comprender qué es lo que ha pasado, lo segundo aún más. Porque ahora este fariseo samaíta pretende bendecir con el Evangelio a los que hace apenas unos años, ¿qué hacía? Mataba. La gente se escondía en sus casas cuando escuchaba que ese Saulo de Tarso había sido transformado por el Evangelio. No se fiaban de él. Y durante años no se fiaron del apóstol Pablo. Así que tenía motivos para avergonzarse y muchos. Si esto no nos es suficiente, bueno, podemos decir, todos tenemos un pasado difícil, cuanto más el apóstol Pablo, como ese fariseo samaíta, como el llamado Saulo de Tarso. Bueno, a partir de ahora, el camino de este apóstol de los gentiles va a estar tremendamente bendecido por el Señor Jesús. Un camino de rosas en ese ministerio del apóstol Pablo. Un camino de rosas. Pablo fue encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco y Berea, escarnecido en Atenas, considerado como un loco en Corinto, declarado un blasfemo y transgresor de la ley en Atenas, considerado como blasfemo y transgresor de la ley en Jerusalén y finalmente apedreado y dejado por muerto en Listra. Ese es el camino de rosas del ministerio apostólico de Pablo. Motivo por el cual podría avergonzarse. Vamos a apretarle un poco más los tornillos al apóstol Pablo, si me permitís. Añadiendo más aspectos vergonzosos en el currículum del apóstol. En el contexto romano, el Evangelio era un mensaje deshonroso. ¿Por qué? Porque proclamaba que el Salvador del mundo era un carpintero judío nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina, que puede salir bueno de Nazaret. O sea, era la pregunta que muchos judíos hacían cuando sacaban la procedencia del Señor Jesús, y que además había sido condenado a morir por un procurador romano y en una cruz, y los problemas que eso acarrea consigo. El peor tipo de pena de muerte que se aplicaba en aquellos días, tan cruel y vergonzosa que se reservaba para los peores criminales, maldita para los judíos. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, y añade entre paréntesis un aspecto de la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. La ley judía dictaminaba que aquellos que eran inicialmente ahorcados, porque en la época en la que Moisés escribió esta ley, inspirado obviamente, no existía todavía la crucifixión, pero sí se refería a los ahorcados. Si un judío era ahorcado, era maldito en su muerte. Cuando unos siglos después el imperio persa, en su corazón entenebrecido, sacó este método de muerte y tortura a la luz, la crucifixión, los judíos abrazaron este versículo, a la luz de la cruz. Así que si había una manera denigrante, maldita, deplorable, incluso por debajo del ahorcamiento para que un judío muriera, esa era la cruz. Y Cristo murió en la cruz haciéndose maldición, o hecho por nosotros maldición, para a su vez proveernos de una bendición, la que no tiene
palabras para expresar desde nuestro corazón. Y prohibida para los romanos. Esta muerte era jurídicamente prohibida para un romano. Tú podías ser muy malo, podrías haber cometido fechorías de todo tipo, que jurídicamente, si eras un romano, nunca ibas a morir en una cruz, porque eso era insultante para un ciudadano romano. Así que la idea de que el destino eterno de los hombres dependiera de nuestra relación con un nazareno tenido por blasfemo por los judíos y crucificado por los romanos en esta cultura era el colmo de la estupidez. Y Pablo lo expresa de una manera muy clara en 1 Corintios 1:18, un versículo que conocemos de memoria. Porque la palabra de la cruz es locura. Y Pablo usa el vocablo griego moría, que se puede traducir quizá de una manera más exacta como insensatez, necedad, tontería. Esa palabra es una tontería. Esa palabra es un escándalo para los judíos, es una estupidez para los griegos, es un insulto a la inteligencia de los romanos. Pero para los que se salvan, eso es, a cada uno de nosotros, y espero que lo sea en esta mañana, es poder de Dios. Muy en relación con lo que el apóstol va a decir en el versículo 16. Por eso no es difícil suponer que algunos cristianos en Roma estaban luchando con la tentación de no querer compartir con otros el Evangelio por no ser tenidos por tontos, por necios. Y de aquí nace el ruego del apóstol Pablo en estas 5 primeras palabras y además aplicado a su propia persona. ¿Vosotros creéis que tenéis motivos para avergonzaros del Evangelio de Dios? ¿Por qué? Por cómo ha muerto, por cómo ha vivido el Cristo entre las personas del barrio rojo, como decían los judíos, publicanos, prostitutas, todo tipo de enfermos. Bueno, pues sumad todo eso al pasado de Pablo, apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, y encima añadid todos los problemas que tengo en mi ministerio. Pablo les está instando a que miren la vida de este siervo de Dios que podría estar plagada de motivos para avergonzarse del Evangelio, por haber sido un fariseo samaíta, perseguidor de la Iglesia de Cristo de cara a los judíos, por ser un apóstol de Jesucristo con una encomienda estúpida para los romanos. Y Pablo rompe con 5 palabras cualquier otro esquema que no implique el tema glorioso que hemos expuesto al comienzo. Ese tema que ha transformado la vida de Pablo, que ha cambiado su nombre, que dirige poderosamente a Pablo a proclamar la bendición que él ha recibido solo por gracia, solo por fe y conocedor de que ese tema le va a producir confrontación, le va a producir dificultades, persecución, incluso su propia muerte. Pablo le dice a los creyentes en Roma, si el hecho de predicar entre vosotros y en Roma sería el mayor motivo de mi vergüenza, hasta aquí llevaría el nombre de mi Señor. Hasta Roma. No me avergüenzo del Evangelio. Porque si estamos locos, dice Pablo en 2 Corintios 5:13, si estamos locos es para Dios. Que nos llamen locos, pero nosotros no nos vamos a avergonzar de predicar el Evangelio de nuestro Señor. Así que yo creo que podemos comprender un poco más profundamente lo que en 5 palabras el apóstol Pablo quería decir para introducir este mensaje glorioso. Porque a partir de este momento, Pablo va a proveernos de 4 razones por las que no se avergüenza del Evangelio de Dios. La primera de ellas, versículo 16, porque es poder de Dios. Y Pablo hace uso del vocablo dunamis en el griego koiné, el que se traduce a nuestro castellano como poder, potencia o fuerza. Y de este vocablo derivan a nuestro castellano al menos 3 términos que conocemos. El primero de ellos se ha relacionado tremendamente con este vocablo en el griego, dinamita. El Evangelio es esa dinamita de Dios. El segundo de ellos, dinamo, una máquina que produce poder continuamente. Y en tercer lugar, dinámico o dinámica, algo que no está estático, sino que está en constante movimiento. Y claro que podríamos relacionar este vocablo, dunamis, con cualquiera de estos términos derivados a nuestro castellano. Este poder es un poder explosivo de Dios, que además no es tan solo puntual, sino que es constante, como esa dinamo produce un poder continuo, no tan solo momentáneo.
y además está en constante movimiento, no es estático, es dinámico. Pero si hiciésemos esto, hermanos, si relacionásemos este vocablo con cualquiera de estos tres términos, o alguno que puede derivar también de este vocablo griego, estaríamos cometiendo, y no quiero ser insolente en esta mañana ni pisar otra interpretación para nada, pero estaríamos cometiendo lo que en el griego bíblico se conoce como un anacronismo semántico. Y os habéis quedado un poco cao. Y eso es muy sencillo de explicar, ¿no? Era muy difícil que en la mente del apóstol Pablo estuviera que el Evangelio es dinamita de Dios, porque la dinamita como concepto y como palabra nace en el siglo XIX. Pablo está escribiendo en el 56-57 después de Cristo. Esto es un error exegético. Yo no me atrevo a decir desde aquí que es un error interpretativo, porque hay muchos hermanos con mucha más autoridad que un servidor que han dicho que el Evangelio es dinamita de Dios. Yo simplemente os dejo mi pesquisa acerca de esto, y siendo rigurosos teológicamente, y vuelvo a decirlo, yo no piso ninguna interpretación, pero para ser muy rigurosos con lo que dice el texto a nivel gramatical, vamos a intentar definir el poder de Dios sin relacionarlo con ningún término que esté mucho más allá en el tiempo, en base al uso que Pablo le da en la epístola a los romanos. Así tenemos una definición en la que no nos equivocamos. Y Pablo utiliza este vocablo muchas veces en la epístola. En primer lugar, como estamos viendo, lo utiliza en el versículo 16 para describir un poder salvífico. En el versículo 20 se refiere a la omnipotencia de Dios con la que hace visible lo invisible y expresa ese poder con el vocablo dunamis. Lo adjudica a Cristo en el versículo 4 del capítulo 1 como una declaración de Dios hacia este universo. Este es el poderoso Hijo de Dios. Y finalmente en el capítulo 15, versículo 19, para referirse al poder del Espíritu Santo. Así que este no puede ser otro poder que el poder del Eterno, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero engloba a las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que cooperan entre sí para permitirnos contemplar, disfrutar de una obra indescriptible a favor del hombre para salvación sin ser merecedores de ella. Y así podemos tener quizás una definición un poco más rigurosa, como digo, de este vocablo que el apóstol Pablo refleja en este versículo. Y es aquí donde un fraile católico agustino llamado Martín Lutero, y este nombre os suena, contemplando esta premisa inicial del Evangelio, proclama: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, miré a Jesús y vi imposible perderme. Porque este poder hace posible lo imposible. ¿Sabes por qué? Porque no es un poder que tan solo devuelve la vista a los ciegos, sana a los leprosos y hace andar a los cojos. Es un poder que puede perdonar pecados. Y eso no lo puede hacer nada ni nadie. Permitidme que nos traslademos, no hace falta que me sigáis bíblicamente, pero sí en el pensamiento, a ese encuentro del Señor Jesús con el paralítico de Capernaum en Marcos capítulo 2. El Señor está en el interior de una vivienda enseñando y de repente se descuelga del techo un paralítico a los pies del Señor Jesús. Y es que los amigos de este paralítico han buscado cualquier resquicio para colar a su amigo paralítico porque saben que Jesús tiene poder para sanar. Así que buscan en el techo una trampilla, cogen una cuerda, lo descuelgan desde el techo y se presenta a los pies del Señor Jesús. Y el Señor le dice a ese paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quiénes hay también entre esa multitud acercándose? Unos fariseos, unos escribas, que ya están un poco mosqueados porque este Jesús nos está dando problemas. Se van a acercar para ver lo que está haciendo el Señor Jesús, pero ellos ya no han oído lo que ha salido por la boca del Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados. Y ellos dialogan internamente contra el Señor Jesús diciendo: pero bueno, ¿cómo que tus pecados te son perdonados? Si tan solo Dios puede perdonar los pecados. Y Él no ha dicho en el nombre de Dios, tus pecados te son perdonados. Él se adjudica ese poder a Él. En el nombre del Señor Jesús, tus pecados te son perdonados. Lo siento, pero no, dicen los fariseos. Este es un blasfemo.
motivo por el cual le acusarían ante el concilio y el Sanedrín. Y el Señor Jesús, que es consciente de lo que están diciendo internamente, y Marcos es muy sutil en el término cavilar, en el griego koine dialogizomai, del que deriva nuestro término diálogo. Es como si a Cristo le estuvieran hablando a gritos a los oídos, pero no estaban diciendo nada por su boca, solo en su corazón. Y el Señor les pregunta, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y ellos se asustan, porque no han dicho nada por su boca. Pero el Señor ya sabe lo que había en su corazón. Y le lanza una segunda pregunta aún más importante y más excelsa, que también os lanzo a vosotros en esta mañana para comprender un poco más de este poder. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, para lo primero, no tenemos ninguna evidencia visible de que si el Señor le dice, tus pecados te son perdonados a ese paralítico, venga alguien y diga, ahí está, los pecados de ese paralítico le han sido perdonados, Jesús es poderoso, es un hombre con autoridad para pronunciar esas palabras y cumplir lo que está diciendo. Para corroborarlo tendríamos que subir al cielo de los cielos, abrir el libro de la vida y buscar entre sus páginas el nombre de ese paralítico. Y después cerrar ese libro de la vida y descender a la tierra de nuevo. Yo lo veo un poco difícil. Así que, si me permitís, esta es la que va ganando por ahora. Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede decir que no? Tan solo Dios puede corroborar eso. Pero anda que si yo le digo, levántate, toma tu lecho y anda, y no se levanta, como decimos aquí en Linares, estás caído con todo el artesonado. No tienes autoridad, no tienes poder, porque ahí está el hombre postrado. Lo sorprendente de este poder, hermanos, es que puede hacer ambas cosas. Y lo que para ti en esta mañana parece más difícil, para Cristo esa evidencia visible es tan solo un sencillo anticipo de lo que el Señor hace en lo invisible, en lo interno, en el corazón. Así que a diferencia de tu respuesta, para el Señor le era más fácil sanarlo que proveerle del perdón. Porque para sanarle Él ya había evidenciado su poder de manera total. Había hecho todo tipo de milagros, ha sanado a todo tipo de enfermos. Pero para decirle, tus pecados te son perdonados, ¿qué tenía que hacer el Señor Jesús? Tenía que morir en una cruz maldita, por ti y por mí. Pero aunque le iba a costar su vida, eso era prioritario, porque como dice el apóstol Juan en su primera epístola, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en esta mañana el Señor Jesús te dice a través de este pasaje, le dijo en aquel momento a los fariseos y escribas y a la multitud, para que veáis que yo soy el único que puede hacer posible lo imposible, que soy el Dios eterno encarnado y vengo a resolver el mayor problema del hombre, el pecado, que nadie puede desarraigar del corazón, tan solo yo, y lo haré en una cruz. Te muestro una señal visible como evidencia del poder más glorioso, el que no tan solo sana, el que salva. Levántate y anda. Y se levantó. Y se levantó. Y esto es tan solo, hermano, un pequeño anticipo del poder de la cruz. Solo un pequeño. El que nos permite estar aquí. Y que un servidor, al tener pensamientos que no controla y que son pecaminosos, no caiga fulminado ante la presencia de Dios, sino porque hay un poder que intercede por mí en el día de hoy, que me hace presentarme a cara descubierta como en un espejo, no por mis méritos, sino por ese sacrificio perfecto y eterno de el poderoso Hijo de Dios. Ese es el poder que describe Pablo en el versículo 16. Y a veces, hermanos, olvidamos el poder continuo de nuestro Señor, que obra de manera inexorable para con su pueblo. Y confiamos tanto en lo tangible que nos convertimos, y un servidor el primero, en pequeños escépticos de lo que Dios realmente puede hacer en base a su voluntad. Y no lo decimos audiblemente, pero sí en nuestro corazón. Y sería muy triste para un servidor el primero, vuelvo a repetir, que en esta mañana el Señor nos dijera, ¿por qué cavilas en tu corazón, Pablo?
Si he hecho posible lo imposible. El poder salvífico del Evangelio nos demuestra cada día lo dependientes que somos de Dios y lo independientes que debemos de ser del mundo. Cristo es suficiente en tu insuficiencia, en mi insuficiencia. Yo no podía hacer nada para salvarme. No puedo hacer nada para redimir mi pecado. Soy insuficiente, pero Cristo es totalmente suficiente en mi insuficiencia. Por eso dice A.W. Tozer que tenerlo a Él y nada más es ser rico más allá de lo concebible. Tener todo lo demás y no tener a Cristo es ser un indigente cósmico, separado para siempre de todo lo que al fin importará. Vaya frase para tenerla también en nuestro corazón en esta mañana. El segundo motivo, la segunda razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio de Dios es porque es para salvación. Así que este poder del Evangelio tiene un propósito determinado, para salvación. Y Pablo usa el vocablo sotería en el griego, salvación. Y además lo usa unas 19 veces, 5 de ellas en Romanos, y emplea el verbo correspondiente en 29 ocasiones, 8 de ellas en Romanos. Y es que Pablo reitera de tal manera este término que lo hace prácticamente uno de los más importantes de su teología, de la teología paulina. ¿Y cuál es la idea básica detrás de este término tan reiterado, tan importante? Bueno, la idea básica detrás del término es de liberación, de rescate. Significa ser rescatado a tiempo de un peligro inminente. Un peligro inminente. Y salta un pilotito en nuestra cabeza. ¿Cuál es este peligro inminente? Necesitamos salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? Y a veces pronunciamos esa frase que es muy poderosa, ¿no? Cristo es la respuesta. Pero alguien puede venir y confrontarte un poco, y casi que te deja un poco nervioso y decirte, bueno, si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Porque esa pregunta, hermano, es extremadamente importante. Porque muchos buscan el Evangelio por razones equivocadas. Y lamentablemente muchos predican el Evangelio dando razones equivocadas. Y el apóstol Pablo nos ayuda. Así que adelantándonos al versículo 18, Pablo nos va a proveer de una poderosa afirmación que responde a esa pregunta. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es esa inconveniencia? ¿Cuál es ese peligro inminente? Necesitamos salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? Versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos un Dios perfectamente santo. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es antagónico al pecado. Están en direcciones opuestas, Dios y el pecado. Y además Él no puede tener contacto con ese pecado. Y además es perfectamente justo. Le da la paga al pecado que el pecado merece. Justo eso. Pero es total. Es un juez perfecto. Y va a proveer de un castigo para ese pecado. Porque es antagónico a su ser. Así que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y dice Pablo literalmente, de los hombres que se dispongan incorrectamente con respecto a la justicia de Dios. Si nos dispusiéramos correctamente con respecto a la justicia de Dios, no tendríamos ningún problema, pero hemos sido suspendidos en ese aspecto. Estamos situados incorrectamente con respecto a la justicia de Dios, porque se nos ha dado una ley y la hemos roto. Y además, como te dice Santiago, el que pretenda cumplir toda la ley en su totalidad, pero se equivoque en un pequeño aspecto de esa ley, es como una cadena. Tú rompes un eslabón de esa cadena, te haces culpable de todos los eslabones. Te haces culpable de la ley entera. Así que no lo intentes, porque no te va a ir bien. Así que tenemos una respuesta. La ira de Dios. Y recae sobre el hombre. Por ahora. Y ya alguno podría decir, muy bien Pablo, hasta aquí genial, pero has sacado un tema que no puedes sacarlo. Muy evangelístico, pero has hablado de la ira de Dios. Y es que a muchos les parece extraño que hablemos de la ira de Dios porque no pueden aceptar el hecho de que un Dios de amor al mismo tiempo experimente ira. Yo estaría predicando el 50% del Evangelio si dijera eso. Y en esta mañana vamos a comprender
¿Cuál es la totalidad de esa realidad? No vamos a predicar tan solo que Dios es un Dios de amor. Y yo creo que estamos capacitados todos en esta mañana para entender lo que yo voy a decir a continuación. Dios es un Dios de ira precisamente porque es un Dios de amor. Y es un Dios de amor precisamente porque es un Dios de ira. Y lo primero que es importante aclarar es que la ira de la que Pablo está hablando aquí no es ese tipo de rabia ciega que lleva a las personas a actuar sin control, a cometer locuras, a entrar en una cólera descontrolada. Podemos definir la ira de Dios, según nos ayuda nuestro hermano Sugel Michelén, que nos aporta una definición bastante rigurosa, como la justa indignación de Dios por causa del pecado e implícitamente su obligación de darle al pecado el castigo que el pecado merece, porque Él es un Dios que, como hemos dicho, es perfectamente santo y perfectamente justo. Si todavía no me seguís, permitidme dar un ejemplo, y yo creo que con esto va a ser suficiente. Yo soy un gran amante del planeta Tierra. Me he comprado una camiseta con el globo terráqueo y con una carita sonriente. Y yo soy un gran amante de la naturaleza. Que no le hagan daño al planeta. Y yo pongo la televisión cada mañana y veo que se queman bosques enteros, que se están quemando pozos petrolíferos, que se lanza a la atmósfera toneladas de material contaminante que rompe la capa de ozono y que generan tremendos agujeros, por los que se cuelan interferencias o rayos, podemos decirlo así, quizá alguno de vosotros sepa más que yo en este ámbito, que son negativos para la corteza terrestre, ¿no? Se derriten los polos, se produce un desbarajuste total en la naturaleza. Y yo lo estoy viendo todos los días por la televisión. Y yo digo, bueno, no pasa nada. ¿Así? No pasa nada. Mira, hermano, tú serías un indiferente, serías un apático, serías un insensible, serías un frívolo si dijeras eso. Tú estás indignado, estás airado porque tu propia especie se está cargando el planeta Tierra cada día un poquito más. Yo soy un gran amante del pueblo judío. Y a mí me invitan a Polonia, a ese campo de concentración, Auschwitz-Birkenau. Y entro a esas celdas donde metían a miles de judíos y lanzaban ese ciclón B y se cargaban de un golpe a 2.000 judíos. Y aquellos campos donde acumulaban los cadáveres que ensombrecían el sol, el tamaño que llegaban a tener esas montañas. Y me meto en aquellas celdas donde le cortaban el pelo y hay toneladas de pelo y toneladas de zapatos, de todos los millones de judíos que pasaron por allí y mataron. Y aunque yo no soy un gran amante del pueblo judío contemporáneo, yo los conozco por la Biblia, conozco su historia. Y si yo aún no fuera un gran amante del pueblo judío en el día de hoy, a mí se me caen lágrimas de los ojos, porque sé la injusticia social que se llevó allí a cabo, la cantidad de muertes injustas totalmente que están a cargo de ese imperio nazi, ¿no? Pues multiplica esa indignación que tú sientes por el planeta Tierra o por el pueblo judío, que tú sientes por lo finito, en definitiva. Y tendrás una idea muy débil de lo que significa para un Dios infinito, perfectamente santo y justo, el pecado de sus criaturas. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha creado como nadie te puede crear. Eres creación exclusiva de Dios y la más preciada de todas ellas. Pero el pecado ha dañado nuestra vida si lo hemos abrazado y lo hemos estimado más que a Cristo, más que a Dios. Y ahora nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23 que hemos llegado a abrazar ese pecado hasta tal punto que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de ese ámbito, estamos en un ámbito de iniquidad e impiedad, no de consagración y adoración a Dios. Y ahora este Dios amante tiene que descargar su ira sobre su creación más preciada. Está indignado por causa del pecado residente en cada uno de nosotros. Porque, hermano, es imposible amar sin sentir indignación cuando se daña lo que amas. Y estábamos rotos por el pecado. Estábamos corrompidos. Y ahora durante siglos ese Dios amante tiene que ver que su creación más preciada abraza lo antagónico a él, el pecado. Y abunda cada vez más ese pecado en nuestro corazón.
y tiene que darle una solución al hombre, pero sabe cuál es la solución del pecado. ¿Y cuál es el problema? Que uno está implícito en otro, está totalmente involucrado en el corazón. Y como nuestro Dios de amor es un Dios de ira, no puede aceptar el pecado aún en su creación más preciada. Porque si Dios se desentendiera de todos los pecados que una humanidad caída ha cometido y comete y seguirá cometiendo contra Él todos los días, incluido tu pecado y el mío, Dios sería el juez más corrupto del universo. Pero a la vez, ese Dios de ira es un Dios de amor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el versículo no se queda ahí. Y es que Dios amó tanto a su creación caída en pecado, que castiga a esa humanidad, pero la castiga en su Hijo inigualable, en Cristo. Y de esa manera la libra del pecado. Y provee una solución que todavía nosotros no podemos llegar a comprender en toda su totalidad. Por eso yo no puedo decir en esta mañana que ese Dios de ira no sea un Dios de amor, que ese Dios de amor no sea un Dios de ira. Porque estaría predicando injustamente el Evangelio. El principal motivo por el que ese Dios de amor es un Dios de ira es el pecado residente en su creación más preciada. El principal motivo por el cual ese Dios de ira es un Dios de amor es Jesús muriendo por mi pecado. La dádiva perfecta, el don perfecto con el que se completa Romanos 6:23. Así que la razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es la misma razón por la que necesitamos el Evangelio. Porque este mensaje es la única solución provista por Dios para resolver el mayor problema de este mundo, el pecado. Y hay una sola persona, hermano y hermana, que te puede salvar de Dios. Dios mismo. Solo Dios puede salvarte de Dios. Y eso es algo excelso para el corazón del creyente en el día de hoy. Porque eso quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios de principio a fin. Y yo no descanso en mis méritos, y menos mal que no descanso en mis méritos. Porque si no, ¿cómo se lo explico yo a Dios en el cielo? Y pretendo darle una moneda que pueden ser mis méritos, que no circula ahí arriba, que no vale para nada. Eso sería un problema para mí. Pero no, yo descanso totalmente en el soberano Dios, aquel que ha comprado la salvación de principio a fin. Ese es el corazón del Evangelio. La salvación es solo del Señor y solo el Señor te puede salvar. La tercera razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque, al final del versículo 16, es para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y para el griego también. Así que la tercera razón por la que Pablo no se avergüenza realmente del Evangelio es la fe. Y Pablo hace uso del vocablo griego pisteuo para referirse a nuestro término en castellano creer, ese verbo. Una palabra profunda porque tiene un significado más amplio que el de creer o poner la confianza en algo o alguien. Significa una entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición de la otra persona. Y va muchísimo más allá de esa fe intelectual que descansa en nuestra decencia, en nuestra moralidad, en nuestra religiosidad. No, esta es una fe que descansa en la soberanía de Dios. Es una fe que te lleva a reconocer tu propia indignidad e impotencia para salvarte, para depender únicamente de Él y de lo que Él hizo por pecadores al morir por ellos en una cruz. Así que esto no tiene que ver con una teología de mente, no descansa en una fe intelectual, no hay nada teológico que tú tenías que aportar antes de esa salvación para ser más justo, como nos ha recordado justamente nuestro hermano en esta mañana, para alcanzar más justicia. Esto tiene que ver con una teología de corazón, no de mente. Y solo esta fe es la llave que abre el candado de los misterios divinos. Entre ellos el que Pablo nos recuerda en Efesios 3:5 y estuvimos recordando el domingo pasado.
Además está tremendamente relacionado con lo que Pablo va a decir a continuación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo nos expone ese misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que el misterio es que judío y gentil son coherederos para recibir y poseer a Dios dentro de ellos. Y Pablo, consciente de esto, se tiene que ocupar entonces de englobar a toda la raza humana. Y hace uso de dos expresiones. Primero, esa expresión, todo aquel, y después la refuerza con ese hebraísmo, o esa nomenclatura que usaban los judíos en aquellos días para referirse de nuevo a toda la raza humana, al judío y al griego. Pero, Pablo, te has saltado un adverbio. Primeramente, ¿por qué los judíos tienen prioridad? ¿En qué sentido tienen prioridad los judíos? Bueno, sí, efectivamente, los judíos tenían prioridad. ¿En qué sentido? En el sentido de ese anuncio de salvación, pero no en la obtención de la salvación. Y eso se puede justificar en el ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, el mensaje del Señor Jesús a la mujer sirofenicia en Mateo 15, 28. El Señor lanza una parábola escondida que sorprendentemente esta mujer comprende desde el primer momento. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella comprende desde el primer momento que los hijos son los israelitas y que los perrillos son los gentiles. Y que este Redentor no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Desgraciadamente, los que estaban sentados a la mesa de gracia, los judíos, rehusaron el pan que descendió del cielo. Pero las migajas que caían de esa mesa, hermano, eran suficientes para esa mujer. Y el Señor era consciente de eso. Y el Señor era consciente de lo que había en el corazón de Cornelio. Y no fue salvo por méritos, pero hasta que Pedro no llegó allí con la llave de la puerta de los cielos para abrir esa puerta a los gentiles y decirle, ahora sí, comprendo que Dios no hace acepción de personas y que quiere que todos lleguen al entendimiento, al conocimiento de su verdad. El Señor quiso abrir esa puerta a los gentiles y ese es el motivo por el que hoy estamos aquí, hermano y hermana. Así que entendemos ahora, por tanto, lo que Pablo está diciendo. Los judíos tenían prioridad en ese anuncio, pero en cuanto a la obtención de esta, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Y partimos de una misma base para alcanzar esa salvación. Así que Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio porque este mensaje actúa poderosamente en todo aquel que cree con esta clase de fe, una fe que no hace distinción, una fe que no pone el énfasis en tus méritos, sino en los de Cristo, la fe genuina de los hijos de Dios. Y en cuarto y último lugar, ¿qué razón aporta ahora el apóstol Pablo en el versículo 17 por la que no se avergüenza del Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la cuarta razón por la que Pablo no se avergüenza del Evangelio es la justicia de Dios. Y Pablo hace uso del término griego dikaiosune, un término que en nuestro castellano al menos tiene tres significados, y muy importantes. El primero de ellos, la manifestación de una de las perfecciones divinas. Nos provee el significado de que Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Esto es lo que conocemos, primer significado, como justicia absoluta. Por esa razón no puede ver al pecado con el más mínimo grado de tolerancia, estableciendo por ello tanto penas como recompensas. Y lo hemos dicho antes, si yo me dispongo incorrectamente con respecto a la justicia de Dios, tengo una pena. Si yo me dispongo correctamente con respecto a la justicia de Dios, tengo una recompensa. Esto es lo que conocemos, segundo significado, como justicia retributiva. Y hasta este punto llegaba la comprensión de la justicia de Dios para ese monje alemán que habíamos dejado aparcado un poquito antes,
llamado Martín Lutero, y que estaba generando problemas hermenéuticos a la hora de presentarse ante la carta a los romanos, y en concreto estos dos versículos. Porque cuando a Martín Lutero le encargaron enseñar la carta de Pablo a los romanos en la Universidad de Wittenberg, Lutero, que había sido estudiante de Derecho, de abogacía antes de ser monje, y por lo tanto entendía muy bien cómo funcionaba la ley, no sabía cómo explicar e interpretar el hecho de que él podía llegar a agradar a un Dios bajo estos significados de justicia, y es que es muy difícil. Y él se hacía la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo yo llenar la medida de justicia que Dios exige si yo soy un tremendo pecado? Y era tradicionalmente conocido que Martín Lutero, cuando se iba a confesar, los confesores le tenían pavor, porque se tiraba 6 o 7 horas confesando sus pecados. Y cuando terminaba los 20 o 30 minutos, volvía, porque en el tránsito entre el confesionario y su cama, algo había hecho mal. Entonces tenía que volver a repararlo, o se había dejado algo. Realmente si Martín Lutero, bajo esa comprensión de la remisión de pecados en base a la justicia de Dios, que él comprendía, si él hubiera sido muy riguroso, nunca hubiera salido del confesionario, porque ya sus pecados de pensamiento no podía controlarlos y tendría entonces que confesarlos. Así que le pareció muy extraño cuando estudiando Romanos se encontró con los versículos 16 y 17, y sabiendo que la palabra evangelio significa buenas noticias, Lutero se preguntaba cómo Pablo puede decir que el evangelio es una buena noticia porque revela la justicia de Dios. Eso no es una buena noticia. No es una buena noticia saber que Dios es perfectamente justo y que algún día dará a cada cual lo que merece. Justicia absoluta, justicia retributiva. Porque hasta que Lutero entendió que Pablo no estaba hablando aquí del carácter justo de Dios, que no estaba hablando, por tanto, de su justicia absoluta o retributiva, sino de la justicia que Dios provee como un regalo gratuito por gracia, por medio de la fe, a los que no tienen justicia, Lutero no accedió al entendimiento del tercer significado de dikaiosune, el más excelso para los creyentes, el que Pablo emplea literalmente en el contexto de este versículo: la justicia imputada. ¿Y qué significa eso? Pues significa una justicia que Dios otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos justificados. El que carga con mi pecado y me da de su justicia. Dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y utiliza un verbo que es excelso en el original. Prosago, llevarnos. El que te lleva literalmente de la mano, el que te conduce de la mano delante de Dios. Porque si tú fueras solo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero tú no vas solo, como cuando te pierdes siendo un pequeño. Y yo me acuerdo a veces en muchos centros comerciales me perdía de mis padres y casi que me sentía desamparado totalmente. Y cuando veía a mi padre, casi que me salía el corazón del pecho, ¿no? Porque ahí lo tienes ya. Ya no estás perdido. Y estábamos en una situación, hermano, totalmente negativa. Estábamos tremendamente perdidos, pero ahora Cristo, en arrepentimiento y fe propio de tu propia persona, agarras una mano vacía, que es la de tu Redentor, es la de tu Salvador. Y ahora, sorprendentemente, ya no eres un injusto, eres un justo y te presentas ante un Dios justo y no caes fulminado por el pecado porque Él ha cogido tus injusticias y te ha dado de su justicia. Y eso nada ni nadie puede hacerlo, solo el justo en mayúsculas. Por eso, cuando Lutero entendió lo que estaba ocurriendo realmente en estos dos versículos, él proclamó al cielo esas dos palabras, que han sido adjudicadas a él de manera gloriosa. Glorioso intercambio. Glorioso trueque por el cual vemos a Cristo conduciéndonos de la mano ante Dios, aquel que murió como nosotros debíamos morir, para que nosotros vivamos la vida que Él merecía vivir.
Y además esta justicia es por fe y para fe. En el texto griego significa literalmente desde la fe y hacia la fe. Es una justicia que se revela desde la fe, cuando por primera vez creemos en el Señor Jesucristo, pero también es una justicia que se revela hacia la fe. Es decir, descansa originalmente en Cristo para la salvación, posicionalmente hablando, pero te lleva a seguir descansando en Cristo por la fe, por el resto de tu vida, progresivamente hablando. Y Pablo cierra estos dos versículos con el broche de oro. Mas el justo por la fe vivirá. Y esta revelación no es una novedad paulina, sino es la expresión del mensaje profético escrito siglos antes, tomado de la profecía de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Y no se trata de vincular tanto la fe con el justo, sino más bien de ligarla con la recepción de la vida. Es decir, el justo recibe la vida eterna por medio de la fe y es declarado justo por esa misma razón. No hay nada implícito en él que le haga justo delante de los ojos de Dios. No. Por lo tanto, no cree porque es justo, sino que alcanza la justicia de Dios porque cree. Ahí eres justo, a través de la fe, no a través de tus méritos. Por eso dice Steven Lawson que la salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. Y llegados a este punto, hermanos, me gustaría que concluyésemos, como hemos hecho en las anteriores ocasiones, con una oración. Un último párrafo que me gustaría que lo tomásemos como una oración, así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a despedirnos en esta mañana con este último párrafo. Querido hermano, hermana, no te avergüences del Evangelio, porque no hay otro mensaje en el mundo que sea capaz de hacer lo que el Evangelio puede hacer. No te avergüences del Evangelio porque no hay un ser humano en todo el planeta que no esté necesitado de la salvación que el Evangelio ofrece únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Predica el Evangelio, hermano, porque este Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación y Jesucristo sigue siendo un poderoso Salvador para llamar a los hombres a la fe por medio del Evangelio. Y como cita ese precioso himno, nos es grato decir la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface, cual ella mi ansiedad. Si no conoces aún esta historia, en esta mañana has tenido la oportunidad de escucharla y aún más, hoy tienes la oportunidad de aceptarla en arrepentimiento y fe, porque esta antigua historia cambia las vidas y si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Para el que conoce ya esta antigua historia, no nos cansamos de oírla, porque más sedientos estamos aún de ella y por tanto deseamos vivir como siervos en el Evangelio de Dios, para ser mejores adoradores del Evangelio de Dios. Y de esta forma, clamar con todo nuestro ser, ¡qué bella es esa historia! Mi tema, allá en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. A Él sea la gloria en esto.